¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles. Un abrazo virtual para ustedes del Pastor Quillono, desde luego a la distancia, pero con mucho cariño. En esta transmisión siempre hablamos del poder de Dios a través de la oración. Se nos ha dicho que es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo, pero hay que ver qué gran amigo tenemos. Realmente fiel y generoso. También se nos ha dicho Jesús mismo que nos dirijamos al Padre Celestial. Y entonces, ¿qué Padre Celestial tenemos? Maravilloso, incondicionalmente dispuesto, generoso, realmente haciendo lo increíble, lo sorprendente y muchas veces en forma instantánea. Otras veces tarda un poco más, pero siempre contesta las oraciones y premia la confianza que le tenemos a Él. Por eso, esta noche platicaremos con un profesionista, esposo, padre, abuelo, que nos contará de 3 anécdotas. Y esas 3 anécdotas tienen la característica número 1, que fue contestada rápidamente la oración. Número 2, que es una oración que nos sorprenderá. Y número 3, que es increíble. 3 anécdotas que nos ilustran del infinito amor que Dios nos tiene y que nos habla del Dios de lo imposible. Tu Dios, mi Dios. Bienvenidos a un momento de paz. La oración nos lleva a una comunicación directa con el trono de la gracia de Dios. Este acceso ilimitado de Dios a través de la intercesión de Cristo Jesús en el santuario celestial. Ya Jesús vino, se hizo hombre, murió por nosotros, ascendió al cielo y allá intercede para que nuestras oraciones puedan ser eficaces en ese compañerismo con Dios que nada podrá disolverlo, porque está afianzado en su amor incondicional y eterno. Esta noche tenemos con nosotros a Adolfo Ruiz, quien amablemente ha venido aquí a compartir sus experiencias de oración con Dios. Gracias, Adolfo, por aceptar nuestra invitación. Gracias, Pastor Quillono. Un privilegio poder estar en su programa y poder acercarnos a sus, como dicen los deportistas, a sus fans, ¿verdad?, de este programa que inspira porque me ha tocado estar sentado viéndolo en el televisor y es un programa muy inspirador. Le felicito, Pastor Quillono. Pues yo preferiría ser uno de los fans de Jesús, de Dios, porque a Él se dirige todo el programa. Amén. Todas las anécdotas es para levantar a Cristo
porque no hay nada, ningún nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén, amén. Eso es lo más importante. Nosotros somos de perfil bajo. Bueno, está bien, El exactamente. grande aquí es Jesús. Amén. Pero cuéntanos algo de ti, algo para identificarnos, familiarizarnos contigo. Bueno, mira, yo soy de profesión, vamos a decir, químico, biólogo. Desarrollé mi trabajo laboral para la iglesia en el campo de los alimentos. Trabajé para la División Interamericana en la Compañía de Alimentos Saludables. ¿Qué más te digo? Soy sonorense, del noroeste de México. Me gustan las tortillas de harina y estoy felizmente casado con la señora Sarit Sarlén Dick Gómez, donde felizmente casado, a pesar de las tormentas y turbulencias, debe ser subrayado con negritas, con signos de admiración y marcado así con un marcatexto amarillo, ¿verdad? Amarillo. Amén. Creo que por ahí hay una fotografía donde tú apareces con tu esposa. Por ahí en algún momento la vamos a poder ver. Así que tú eres ya, digamos, creciste en una familia cristiana donde aprendiste a orar. ¿Quién fue el elemento clave o los elementos claves de cómo aprendiste a orar? Fíjate que definitivamente el hecho de tener una madre cristiana para mí ha sido de gran impacto, porque es ella la que te inicia en este ejercicio de fe, ¿verdad? Luego, al irte desarrollando, el siguiente impacto que yo tuve fue con mis maestras de escuela sabática, lo que hoy se conoce como divisiones infantiles, ¿verdad? Donde ellas también te enseñan, vamos a decir, te instruccionan. Te inspiran, ¿verdad? Te inspiran. Y finalmente, fíjate, Esteban, el siguiente impacto que tuve yo en la oración, que es un privilegio, fíjense lo que voy a decir, porque a veces cuando nos casamos pensamos en la muchacha, en la herencia, en qué sé yo, ¿verdad? Pero el tener una compañera que ora, ¿verdad? Y tú lo descubres en la intimidad también, ¿me entiendes? Ese hábito de tu compañera. Para mí fue otro punto de inflexión, otro punto de aprendizaje, de motivación, ¿verdad? Al casarme y conocer a mi esposa, que es una mujer de oración. Perdón. Sin duda, las tres grandes decisiones en la vida, una de ellas tiene que ver con el casamiento. Y hay que orar. Cuéntanos, ¿qué es la oración para ti ahora? Fíjate, Esteban, que para mí la oración es una herramienta de comunicación, ¿verdad? En el punto mío donde yo estoy desarrollando mi vida, vamos a decir en la línea de tiempo donde Adolfo Ruiz existe, pues es un ejercicio de fe, ¿verdad? Para mí es como un campo de batalla este asunto de la oración, porque a veces yo pienso que el enemigo nos está observando, ¿verdad? Y lo que más teme, lo que más le asusta a él es vernos de rodillas, ¿verdad? Vernos en una actitud reverente, comunicándonos con Dios. Entonces, pues sí, en ese entorno el enemigo nos mete dudas, hay sufrimiento, pero también hay alabanza, gratitud. Es como un campo de batalla donde convergen muchas cosas, ¿verdad? Y antes de la caída, pues la oración existía, pero era un ejercicio de gratitud, de alabanza, de aprendizaje, y era pues cara a cara, ¿verdad? Y yo te comentaba... En el Edén, ¿cierto? Sí, en el Edén. Y yo te comentaba que el himno ese que dice que nos vamos a despedir de la oración, como que yo no lo creo, ¿verdad? Porque yo digo, pues cuando venga el Señor vamos a seguir orando con el modelo edénico, ¿verdad? De dar alabanza, de preguntarle al Creador por sus maravillas, de conocer,
de darle las gracias, ¿verdad? Entonces la oración para mí va a existir siempre, ¿verdad? Como una herramienta de comunicación en la cual nos dirigimos a Dios, Esteban. Fíjate que qué importante pensamiento porque nos hace pensar seriamente en llevar una amistad con Dios que se Es correcto. prolonga por la eternidad, porque no se puede improvisar una amistad. Es La correcto. amistad va creciendo día tras día, el amor igual. Si no crece, muere. Es correcto. De tal manera que la oración es imprescindible todo el tiempo, ¿no es cierto? No solamente un momento del día, es importante, desde luego, dedicar un momento especial para la oración y la reflexión en la palabra, pero se prolonga durante todo el día, aún hasta terminando en la noche, ¿no es cierto? Es correcto. Es la experiencia de vivir con Dios envuelto en su espíritu y viendo las maravillas de Dios, cómo Dios está vivo y contesta a las oraciones de una manera increíble. Cuéntanos algo de cómo Dios se ha manifestado en ti, en esas tres características que tú nos has comentado antes. Una, un Dios que actúa en tiempo de emergencia rápidamente. Fíjate que a mí me maravilla el hecho de que Dios, cuando nos ven apuros, contesta de inmediato, ¿verdad? Hace unos años atrás estaba yo, de un día para otro me enfermé. Era una enfermedad seria, una enfermedad que avanzaba rápido y que incluso amenazaba mi vida, ¿verdad? Y yo me vi muy confundido. Las primeras preguntas que te haces tú, ¿por qué yo? ¿Por qué me está pasando esto? Y yo miraba en mi cuerpo cómo la enfermedad avanzaba, ¿verdad? Y tenía que actuar rápido, ¿ves, Esteban? Y los médicos que yo veía en esos primeros 3, 4 días no alcanzaban a resolver el problema. No podían diagnosticar incluso. Y yo, al ser muy curioso, pues yo me imaginaba lo que tenía, ¿ves? Y no quería ni pronunciarlo. Finalmente, un día cuando ya casi yo no podía caminar, así a tientas me levanté muy temprano, muy acongojado, y abrí la puerta de mi casa, ¿ves, Esteban? Abrí la puerta principal y me quedé ahí agarrado de la puerta y le dije, Señor, seguramente vas pasando por aquí. Le dije, ¿por qué no pasas? Le dije yo en mi mente, pásale, siéntate un ratito conmigo, estoy desesperado. Y me fui a un sillón, a una poltrona, y le dije, necesito un médico que diagnostique y que me ayude con mi enfermedad. Y estaba con mis ojos abiertos y estaba hablando, pues, porque eso es la oración, uno abre el corazón, ¿me entiendes? Exactamente. Y le dije, estoy desesperado, Señor, dime. Y entonces me acuerdo que vino un pensamiento a mi mente y le dije, la estoy poniendo muy difícil, ¿verdad? Porque ¿dónde voy a hallar un médico? Bueno, le dije yo al Señor, manda un médico que me lleve a ese otro médico, le dije yo. Y entonces cogí mi celular y ahí estaba el nombre de un amigo médico. Entonces, y eran como las 4:30, 5 de la mañana, Esteban, ¿ves? Entonces yo le marqué imprudentemente y cuando le marqué, pues le colgué inmediatamente. Y era un amigo lejano, ¿ves? No era cercano. O sea, de esos amigos que no los miras todos los días, pues. Entonces yo le colgué el teléfono y me quedé así como temeroso y no tardó 5 segundos que sonó mi teléfono. Y era él. Era él y me dijo, Adolfo, ¿por qué me llamas a esta hora? ¿Está pasando algo malo? Y sí, le dije yo, está pasando esto, ya le expliqué el problema y me dijo, te veo hoy a las 11 en mi consultorio. Así es que yo trabajosamente fui hasta su consultorio, me revisó él y me dijo, tu problema es este, Adolfo. Lo señaló claramente lo que yo pensaba. Y hermano, tenemos que actuar rápido. Y yo entonces le dije, mira, Noé se llama él, Noé, le dije, Dios me trajo a ti
Eres una respuesta a una oración mía. Me parece que tú me vas a llevar al médico que necesito. Pues mira, aquí arriba tengo un amigo, dice, que es un médico de cierta fama en problemas de ese tipo como el que tú tienes. Vamos, me dijo. Era miércoles, mi enfermedad había empezado el sábado anterior y tenía yo que actuar rápido. Y entonces ese miércoles él me presentó al médico y me dijo, tengo la consulta llena, dijo, espéreme hasta las 9 de la noche. Y ahí me quedé en su consultorio y por momentos me daba hambre, me quería ir, pero decía yo, no, esta es la respuesta de Dios, así es que no me puedo ir. Y ahí me quedé, no me podía sentar, Esteban, porque si me sentaba no me podía parar, no entendía cómo es que caminaba. Y a las 9 me consultó ese médico. Y yo todavía incrédulo dije, seguramente ahí cerrando la computadora y me va a despachar y venga mañana, me va a decir, porque el enemigo te mete ese tipo de dudas, ¿ves? Y yo mismo decía, no, es la respuesta del Señor. Amén. El médico me atendió por casi una hora, observó todos mis signos vitales, me hizo algunas pruebas y me dijo, señor Ruiz, usted es mi paciente desde ahorita. Yo le voy a ayudar y le agradezco que esté aquí. Y yo, en ese mismo instante que él me decía eso, le conté. Le dije, hoy en la mañana yo no sabía de usted nada. Y hice una oración, le dije, y un amigo me trajo a usted. Y quiero decirle pues que entiendo que Dios lo va a dirigir. Oré por él. Y el siguiente sábado, o sea, era miércoles, el sábado ya estaba diagnosticado porque había que diagnosticar la enfermedad con todos sus elementos clínicos y etcétera, ¿no? Para poder dar el tratamiento. El domingo empecé el tratamiento y el jueves siguiente, por gracia de Dios, yo ya podía moverme perfectamente, ¿me entiendes? Entonces yo digo, wow, dije yo, bendito Señor, y le estoy agradecido por siempre, ¿verdad? Por siempre. La gloria sea para Él, porque en un momento de necesidad, no solo mía, de mi esposa, de mis hijos, de mi familia. Es más, fíjate, Esteban, qué curioso lo que te voy a decir. Muchos no se dieron cuenta, ¿me entiendes? Porque el sábado fui a la iglesia y el otro sábado diagnosticado estaba ahí, ¿me entiendes? Con muchos problemas, pero ahí estaba, y al siguiente sábado ya estaba bien. Entonces, muchos de mis hermanos y amigos nunca supieron, nunca se enteraron de lo rápido que fue la respuesta. La gloria sea para Dios. Es maravilloso, es que Dios es fiel, no nos deja ni nos desampara. Dios es maravilloso y hemos de exaltar su nombre y agradecerle y testificar como tú lo haces delante de todos, que Dios es bueno, justo, santo y generoso, siempre cumple sus promesas y podemos confiar plenamente en Él. Y Él premia nuestra confianza. Él siempre premia. Nunca seremos avergonzados de confiar plenamente en Dios y obedecerle naturalmente como a nuestro Padre Celestial. ¡Qué maravilloso! Dios responde las emergencias que tenemos. Es correcto. Por eso invitamos a todos, a los que nos están mirando, escuchando a través de la radio, de la televisión o a través del internet, que envíen sus pedidos de oración y agradecimiento. Si Dios ha contestado tu oración, dilo, proclámalo, para que todos podamos gozarnos y alabar el nombre de Dios, el único que debe de ser alabado y adorado. Por lo tanto, en los medios que pasan en pantalla, envíanos los pedidos y también tus agradecimientos para que nos gocemos. Recuerda que hay un grupo de hermosas damas que se unen a ti para orar y alabar a Dios, las guerreras de la oración, que son fieles transmisoras de ese mensaje que tú vayas a colocar allí y lo transmiten directamente a Dios y con todo su corazón.
también lo hacemos nosotros. Oramos intensamente por ustedes, no solo por los pedidos de oración que ustedes mencionan, sino por otros que el Espíritu de Dios coloca en la mente y en el corazón que se requieren en los momentos de angustia. Oramos por el que pide, como también por la persona que recibe la oración. ¡Qué maravilloso! Es una cadena de oración cuyo centro es Dios. Por lo tanto, la tierra tiene que ser inundada con la gloria de Dios a través de las oraciones. Por eso debemos juntarnos, unirnos, reunirnos en oración. Y bueno, Adolfo, Dios contestó allí tu oración instantáneamente, en forma rápida. Pero hay veces que Dios tarda un poco para contestar, no porque no tenga el suficiente poder ni ganas de realizarlo, sino porque hay situaciones especiales donde las oraciones revelan quién está detrás. Dios está detrás de esa contestación de la oración. Cuéntanos algo donde Dios te sorprendió. Pues mira, Esteban, yo nací con un problema en mi vista, un problema que los médicos lo diagnosticaron como un problema muy serio. Ellos no sabían a dónde iba a desembocar ese problema que tenía en mis ojos, y temían porque quedara ciego, ¿no? Así es que el problema lo descubrieron cuando yo estaba en primero de primaria. O sea, yo pasé mis primeros años sin saber que tenía ese problema. Y entonces, cuando ya me di cuenta, que tuve conciencia de ese problema, me empecé a dar cuenta de que tenía muchas desventajas ante mis compañeritos, ¿no? Porque ellos miraban y yo no miraba. Y entonces a mí me gustaba mucho el deporte y los médicos dijeron, Adolfito no puede jugar porque no sabemos qué pueda pasar con su vista, que quede quietecito. Y pues evidentemente yo daba la vuelta de la esquina cuando salía de casa a la escuela y me ponía a jugar. O sea, y yo le pedí a Dios, mi mamá ahí me enseñó a orar, pídele a Dios que te cure. Y yo todos los días oraba y todas las noches, Esteban, al acostarme le decía yo al Señor, Señor, que en la mañana pueda ver bien. Era una oración cortita. Tú tienes el poder, Señor, tú sabes cómo hacer. Y lo primero que hacía cuando me levantaba, no oraba. Y me asomaba a la ventana y me daba cuenta que no miraba bien y otra vez oraba. ¿Qué pasó, Señor? Estoy esperando. Y oré por años, Esteban, años. Y en un momento me di cuenta que Dios no iba a contestar mi oración. Esa fue mi impresión. En este punto te quiero decir que no es bueno que nosotros juzguemos a Dios por el promedio de oraciones que contesta o no contesta, ¿no? Que no esté, Dios es bueno o Dios es más o menos porque no me contesta, porque somos ignorantes, Esteban, a veces, de los esfuerzos que hace Dios y las formas tras el telón que Él tiene para contestar las oraciones. Y yo me voy a explicar. Me casé, trabajé y viví y yo dije, pues tengo que estar contento con lo que Dios me dio porque Dios no contestó mi oración nunca. Algunas veces iba con los oftalmólogos y me decían, oye Ruiz, vemos tu retina y todo eso y no nos explicamos cómo es que llegaste a estudiar y todo lo que desarrollaste. Entonces yo decía, pues a lo mejor ese es el milagro de Dios y esa es la respuesta de Dios. Pero no, fíjate bien, un día iba en un avión y mi esposa siempre me metía fotos, ¿me entiendes? Ahí, ya ves cómo son unas mujeres, sus notitas y una foto con algo romántico. Y yo iba en un vuelo con una pareja de ancianitos que iban a festejar no sé cuántos años de casado, yo iba platicando con ellos y en un momento yo saqué la foto de la Biblia y la empecé a ver y entonces el ancianito que iba a mi lado me dijo, ¿es su esposa? Me dice, sí, le dije. Y a ver, déjeme verla, dijo él. Y con su esposa, que iba al otro lado en la ventanilla, la miraron, me la regresó y me dijo algo. Me dijo, qué bonitos ojos tiene su esposa. Y ¡pum!
me hizo así a mí ¿me entiendes? Así el foquito. Dije, qué cabezón he sido. O sea, Dios me contestó mi oración hace montones, porque yo le decía, dame unos ojos buenos, Señor, y me los dio en un cuerpo, en una cara bonita. ¿Me entiendes? Que yo no me los dio en mi esposa, pues, porque los que me conocen saben que mi esposa me maneja, no me dejan mis hijos manejar en la noche porque yo no veo. Y ella hace tantas cosas por mí como no tienes idea, Esteban. Entonces dije yo, perdón, Señor, perdón. Tú contestaste. Y es más, te voy a decir que Arlene la conozco, somos de la misma iglesia, la conozco ahí desde niños, pues, ¿me entiendes? Entonces dije yo, no hombre, qué ingratos somos. Dios contesta las oraciones, Esteban, pero a veces no como nosotros queremos, pues, ¿me entiendes? Entonces Dios sabía de antemano que yo iba a tener necesidades, que iba a tener desventajas, que iba a tener muchas cosas. Y Dios preparó a mi bella esposa. Yo le digo, y siempre que le escribía sus poemas le decía mis ojos de tamarindo, y le escribía y no me daba cuenta de que era la respuesta de Dios a mi oración. Por eso alabo a Dios, ¿me entiendes? Entonces yo a veces, y a mí me asombré, quedé asombrado, y llegué a casa de ese viaje y le planté un beso. ¿Y qué traes tú ahora? Me dice, no es que tú eres la respuesta de mi oración de niño. Le dije, de años y años que estuve orando, Arlene, por unos ojos sanos, por unos ojos limpios, bonitos, y eran los tuyos, amor, le digo. Entonces, Dios responde, Esteban, por eso lo alabo, ¿me entiendes? Lo alabo. Entonces, a veces busquen en sus oraciones no contestadas que ustedes tengan ahí, rásquenle un poquito y se van a dar cuenta y se van a asombrar de que Dios sí la contestó y lo van a alabar. Y nos contesta más allá de lo que esperamos o entendemos, porque Dios es inmensamente generoso. Y los regalos de Dios, los mejores regalos de Dios, no son objetos, no son cosas, son personas. Claro, amén. Empezando por su Hijo, luego el Espíritu Santo. Y bueno, si nos ha dado todo eso, dice Romanos, ¿cómo no nos va a dar todo lo demás? Claro. Dudar de eso ya es pecado, porque si se ha mostrado tan generoso, tan amante, tan fiel, ¿cómo dudar? ¿Cómo dudar? Qué maravilloso. Nos has inspirado a orar más fervientemente y esperar grandes cosas para su gloria y honor. Gracias, Adolfo. Y cuéntanos, yo sé que hay veces que las oraciones sobrepasan toda, digámoslo así, todo lo esperado, todo lo que esperamos, y se convierte en algo increíble. Y esas oraciones increíbles, solo Dios puede contestarlas, porque van dirigidas al Dios de lo imposible. Cuéntanos esa tercera anécdota que lleva este sello que solo Dios puede haberte contestado. Fíjate que mi esposa es una mujer de oración, yo te dije, ¿verdad? Amén. Y ella tuvo una relación muy cercana con su papá. Su papá fue un adventista, fue adventista, en algún momento se salió de la iglesia, ¿verdad? Pero siempre su padre mantuvo pues una relación, vamos a decir, de reconocimiento de que la iglesia adventista era la iglesia verdadera, en fin, ¿no? El papá de mi esposa murió y un día, lo voy a decir porque somos seres humanos, Esteban, un día me dijo mi esposa, yo quiero que mi papá esté en el cielo, me dijo. Y sufro, Adolfo, me dijo, con la posibilidad de que él no esté. Estoy sufriendo, me dijo. Y le dije, bueno. Y entonces ella empezó a orar. Esteban empezó a orar y oraba así. Pues yo oraba con ella y ella decía, Señor, dame una prueba de que mi papá va a estar en el cielo.
Señor, dame la certeza de que mi papá va a estar en el cielo. Yo quiero que él esté, es como mi mejor amigo. Quiero que esté mi papá. Y yo te soy honesto, yo cuando nos levantábamos de las rodillas decía, o sea, la oración funciona para adelante y mi esposa quiere que funcione para atrás. O sea, quiere, pues la prueba va a venir del pasado, no puede venir del futuro porque mi suegro ya está muerto. Entonces, o cómo en un sueño le va a decir el Señor. Y yo me rascaba la cabeza, que yo ni decía, ¿en qué líos metemos al Señor? Pero como tú dijiste, Dios es maravillosamente misericordioso. Pasó el tiempo. Ella siguió orando. Y yo hasta que un día yo me atrevo casi fui como cuando Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Pedro, porque, ¿me entiendes? Me están enredando aquí en mi ministerio. Y un día le dije, mija, estás pidiendo algo que para mí es imposible, le dije yo. Bueno, yo voy a seguir orando, dijo. Y un día, Esteban, entré aquí a la iglesia, fíjate bien cómo Dios contesta. Un sábado entré a la iglesia y vi un grupo de pastores jubilados platicando ahí de pie, cercano a la plataforma. Eran, ¿qué te gusta? A las 9 de la mañana, el programa empieza a las 9:30. Entonces estaban platicando 5 o 6 pastores. Y yo me acerqué para regañarlos, ¿no? Decirles, oigan ustedes, sálganse al atrio allá para que no estén hablando aquí. Y me acerqué a bromearlos y me dije, estamos hablando de los negocios del Señor, me dijo uno de los pastores jubilados. Y estaban contando anécdotas ellos vamos a decir, de gente del gobierno que ellos habían conocido y que eran adventistas o que habían sido simpatizantes de la iglesia. Y estaba un pastor oyendo ahí, el pastor Uc estaba oyendo ahí. Sí. Y entonces él dijo, le tocó contar su anécdota a él. Y yo dije, pues, ya me uní al grupo y me interesó, oí como dos anécdotas, 2 testimonios. Y dice él, yo una vez, dice, me invitaron a una semana de oración por allá en un pueblito que colinda con Quintana Roo y Belice, dice. Me invitaron allá y yo estuve ahí, dice, y el primer domingo, dice, que yo iba a hacer mi presentación en esa semana de oración, pues eran puros hermanos bajitos, piel morenita, dice así, y al fondo estaba un militar, dice, rubio de ojos azules, dice, y yo oyendo, ¿no? Y dice el pastor, y yo pues lo miraba, y al otro día ahí estaba, y estuvo en la semana hasta que yo me acerqué. Y era un señor, dice el pastor, que es como familiar del pastor Adam Dick. Y yo paré oreja. Y yo me acordé, Esteban, que en algún momento mi suegro fue agente aduanal, fue comandante aduanal, fue jefe de zona aduanal, o sea, fue un hombre bien, vamos a decir, con un buen rango dentro de los oficiales aduanales. Y en algún momento de su vida, casi al final de su servicio, lo mandaron a una frontera al sur de México. ¿Ves? Exacto. Entonces, yo le dije, ese señor es el papá de mi esposa, le dije yo. Sí, ahí estuvo toda la semana de oración, adentro, platicó conmigo, oré con él, me platicó sus problemas. ¡Guau! Dije yo. O sea, ese hombre que muchos pensamos pues que no había ido a la iglesia, que no había estado pidiéndole al Señor algo, pues resulta que se aventó una semana de oración casi al final de su vida. Y entonces dije yo, esa es la respuesta que estaba esperando mi esposa. Pastor, le dije, esto mismo se lo va a contar a mi esposa ahorita que llegue. Porque esa es la respuesta a una oración de mi esposa. Ella está pidiendo una señal. Y entonces yo estoy seguro que mi suegro Esteban va a estar en el cielo. Amén, amén. Yo estoy seguro que él arregló su vida con el Señor. ¿Me entiendes lo que te digo? Y entonces esas certezas te las da el ejercicio de fe que haces cuando te arrodillas. Entonces el pastor fue y le contó a mi esposa.
Y mi esposa lloró. ¿Me entiendes? Porque es increíble, pues, o sea, porque tú estás impuesto a que las oraciones sean para el futuro, pues, pero el Señor sacó algo de allá y se lo puso adelante a mi esposa, ¿me entiendes? Se lo puso en su futuro. Aquí está, mira, la prueba que me estabas pidiendo. Y entonces de ahí en adelante mi esposa le da las gracias al Señor por su respuesta. Amén. Y ella tiene la certeza en su corazón que va en el cielo, va a disfrutar de la amistad de su papá, ¿me entiendes? Entonces no hay más, ¿me entiendes? Entonces yo les digo a mis hermanos y a mis amigos y a todos los que te escuchan, Esteban, en este programa, Dios es real. Este asunto Amén. es real, no son historias. O sea, si uno no se mete en este teje y maneje de la oración, uno no puede tener esas experiencias tan enriquecedoras, ¿me entiendes? Entonces, la oración es, como te dijera, es el aliento del alma, porque el futuro te va a enfrentar a nuevos problemas, nuevas tentaciones, y tu memoria, ese gran talento, ese gran don que Dios nos dio, nos va a hacer ir al pasado, ¿verdad? Y rescatar esas cosas, esos eventos, esas hazañas, le digo yo, que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque son hazañas, ¿me entiendes? Y uno puede enfrentar ese futuro, esa incertidumbre, esa duda, pues fuerte, con fe, ¿me entiendes? Y avanzar tomados de la mano de nuestro Señor a través de esa hermosa herramienta de comunicación que es la oración. Maravilloso, Adolfo. Nos has edificado la fe, porque al escucharte claramente vemos que Dios es fiel. No nos va a avergonzar el confiar plenamente en Él en oración. Y como tú dices, puede darnos muestras increíbles, porque es como si hubiera hecho Dios una cita del pastor Gorosica platicando contigo la anécdota de tu suegro. Y esa cita se entreteje en una respuesta clarísima de la oración de tu esposa durante buen tiempo. Y eso no es nada más un hecho aislado, sino que se repite vez tras vez en diferentes escenarios. Se repite en nuestro escenario también y se vuelve a repetir en otros, con otras personas. Por eso es tan importante mantenernos unidos en oración. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús cuando nos mantenemos unidos en oración. Así que invitamos a todos ustedes para que envíen sus pedidos de oración a los medios que pasan en pantalla, de tal manera que todos nos unamos a orar por ustedes. Mientras ustedes envían los pedidos y los agradecimientos, vamos a escuchar un canto titulado Inevitable por Samuel y Evelyn Velázquez, quien entonarán este canto para inspirarnos a confiar en el Dios de lo imposible. Escuchemos. De descanso, donde podamos descansar, reposar, de poner nuestras angustias y pesares en las manos de Dios. Tenemos algunos pedidos de oración que nos han llegado. Sara Celiflor Velázquez nos dice: pido oración por mi mamá Lucinda Velázquez. Esperamos un milagro de salud por un problema muy grave hematológico. Mamá se aferra con fe a luchar con la ayuda de Dios para sanar y poder servirle. Amén. Sara, estaremos unidos a ti en oración. Adán Higuera, pido oración porque queremos encontrar un buen carro, regalo para mi hijo que gradúa de medicina.
dice Adán Higuera. Así es que aún esos detalles de la vida podemos también, como un padre con su hijo, podemos esperar que Dios haga. ¿Cómo ves esto? Es algo maravilloso, ¿no? Noel Cedeño, grande, poderoso, misericordioso, grande es nuestro Señor. Amén, Amén. amén. Gloria a Sin duda Dios. alguna. Tennyson Chirray dice, gracias a Dios por su poder manifestado en la vida del invitado de hoy. Gracias, Adolfo Ruiz. Gloria a Dios. Que Gloria a Dios Dios. siga bendiciendo tu familia, Adolfo. Y también esa fe que continúe creciendo para la gloria y honra de Dios. Yo sé que tú compartes en muchas reuniones donde te invitan, compartes esa fe maravillosa que tienes en el Dios vivo. Tú haces algunas actividades de esa clase donde tú expones esto, ¿cierto? Así que vamos a orar por esas actividades donde Dios te usa para su gloria y honor también. Gracias, Esteban. Así es. No olvidemos también orar por aquellos que sufren, como los que están en la guerra en Ucrania, familias inocentes sufriendo por esta guerra injusta, como todas las guerras. También oremos por aquellos también desplazados o que siguen sufriendo en Irán y Turquía, en Irak, perdón, en Turquía y Siria específicamente. Oremos también por aquellos que sufren sin Dios y sin esperanza, para que puedan reconocer al Dios vivo y puedan invocarle y ver la gloria de Dios, que Dios lo guiará a toda la verdad, porque Él habla siempre con la verdad. Así que oremos. Te voy a pedir que tengas la bondad de dirigirnos. Déjame ver si podemos orar también por... aquí nos vinieron algunos otros, de hecho se nos adelantaron. Nancy Jiménez Reina, agradezco a Dios por un año más de vida, dice Nancy. Y quisiera que oraran por mi salud. Claro que sí, Nancy. Estaremos orando toda esta semana por tu salud y agradeciéndole a Dios por un año más que te ha dado. Yolanda Camacho, doy gracias a Dios por todo lo que hace hasta ahora. Me ha concedido, dice, en mi vida, mis hijos, mis nietos y bisnietos. Lian, estaré agradecida toda la vida. Te amo, mi Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén, Yolanda. Amén. Adriana Montoya, buenas noches, hermanos amados. Les pido el favor de orar por la salud física de mis hijas, Diana y Lady, y por mi madre Rebeca Riaño, que está postrada, tiene 84 años. Es fiel hija de Dios. Vamos a estar orando, Adriana, por estos pedidos de oración durante toda esta semana. Sandra Cubides, pedido de oración para que Dios nos enseñe y prepare para un reavivamiento. Amén. Violeta de la Cruz, pido oración por Matilde Flores. Ella padece de reuma artrítica. Que Dios tenga misericordia y le puedan dar algún medicamento para calmarle los dolores de su cuerpo. Sé que la oración es poderosa. Sin duda alguna, Violeta de la Cruz, estaremos orando por esta petición. Lourdes Rubio, pastor, pido oración por mis piernas. Mis piernas me duelen mucho. Por favor, oren por mí. Sin duda, Lourdes, estaremos orando por tus piernas para que Dios te calme y pueda actuar en ti y pueda manifestar su gracia. Santiago, agradezco a Dios por mi familia y tengo un pedido especial en nuestra familia. También orar por la campaña que estaremos iniciando en abril en la ciudad de Reynosa.
Claro que sí, Santiago, nos unimos a ti por esta campaña maravillosa. Que Dios te use poderosamente. Luz Bautista, buenas noches a todos. Tengo una petición especial. Se los agradezco mucho. Dios conoce, Luz, cuál es esa oración especial, porque Él conoce tu corazón. Aurora Sofía Morales, gracias a Dios por su programa. Doy gloria a Dios y gracias a nuestro Hacedor por la vida. Y pido por favor por el problema de mi hermana Anita, con amor. Gracias, Aurora. Oraremos por Anita. Vamos a inclinar nuestro rostro y voy a pedirte, por favor, Adolfo, que tenga la bondad de dirigirnos en oración. ¿Cómo no? Oremos. Bondadoso y eterno Padre, aquí estamos, Señor, unidos a través de la tecnología, con un corazón, Señor, rebosante de gratitud por tu misericordia, por tu amor, por tu perdón, por la conducción de nuestras vidas, Señor. Has escuchado, Señor, los pedidos de oración, de salud, de necesidades, Señor. Algunos de esos pedidos han sido guardados en el corazón de las personas necesitadas, Señor. Pero tú, que eres todo sabiduría, lo sabes perfectamente. Así es que, Señor, queremos pedirte por los que están sufriendo dolor, angustia por la enfermedad, Señor, que esta noche te manifiestes a ellos, Señor. Amén. Amén. Siéntate al lado de sus camas, Señor. Busca a los médicos, ve delante, Señor. Consigue los fármacos, Señor. Y sobre todo, Señor, manifiéstate dándoles paz en sus corazones para que el descanso sea lindo, Señor, enriquecedor, reparador. Amén. Padre, seguramente hay muchos más que necesitan. Hay muchos más que están viendo, Señor, y que tienen necesidades. Acércate a ellos con tu poder y tu misericordia, Señor. Y muéstrales, Señor, tu amor para que ellos puedan darte gloria, Señor, testificando. Obra milagros entre nosotros, Señor. Los necesitamos, Señor. Pedimos por las campañas de barrio que van a iniciar, donde tu palabra y tu nombre será glorificado y mostrado a muchos que no te conocen, Padre. Y oramos a la distancia por tantos países, Señor, en los cuales hay necesidad. Hay gente que sufre, Señor, que sufre guerra, que sufre dolor, que sufre soledad, desespero. Atiende, Señor, cada solicitud, cada necesidad. Y Padre, que al descansar esta noche lo podamos hacer en la confianza de que tú obrarás un milagro. Gracias, Señor. Lo pedimos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Amén. Gracias, Adolfo, por esa hermosa oración. Gracias por tus testimonios que realmente nos han inspirado a invocar al Dios vivo para experimentar su poder, su amor y su gracia. Amén. Antes de despedirnos, quisiéramos compartir con nuestro querido auditorio público una promesa para que tú lo hagas propia, medite, reflexiones y la tengas para ti. Esa promesa que nos va a compartir Adolfo. Mientras él nos comparte esta promesa, que queremos saludar a Gerardo desde Brasil, que es un amigo que nos ha comunicado, que nos ve desde allá. Con muchísimo gusto, todos los miércoles está con nosotros. Muy bien, ¿cuál es la promesa que tienes para nosotros, Adolfo? El Salmo 4, Esteban, es un salmo con el que muchas veces me duermo, ¿no? Lo pongo, afortunadamente hay dispositivos que
que nos hablan la Biblia, ¿no? Y yo aprovecho esos dispositivos, ¿me entiendes? Los aprovecho. Y al final del Salmo 4 hay un versículo que dice, en paz me acostaré, ¿verdad? Y acostarse es una cosa, dormirse es otra, ¿verdad? Hay muchos que se acuestan, a mí me pasa muchas veces, me acuesto y no me duermo, pero dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Y el asimismo dormiré es la clave, ¿verdad? De la promesa que viene enseguida. Dice, porque solo tú, Jehová, me haces no dormir confiado, pues si uno se duerme está inconsciente, ¿me entiendes? Prácticamente. Me haces vivir confiado al día siguiente, porque cuando tú te acuestas, Esteban, pues tienes culpa, tienes carga por algunas cosas que hiciste mal, ¿verdad? Y tienes los desafíos del día de mañana. El día de hoy, pues ya lo viviste, ¿verdad? Ya lo viviste. Y tú dices, Señor, mañana quiero que sea diferente, Padre. Permíteme vivir confiado en ti mañana. Y entonces, si nosotros pedimos esa oración en la noche, el día de mañana será diferente por la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Amén y amén. Gracias, Adolfo, por esa hermosa promesa que nos ha dejado para toda esta semana, meditar y practicar, hacerla propia en oración. Recuerda que invocamos a un amigo, más que eso, a un Padre amoroso, que confiamos en Él y que podemos completamente depositar nuestras angustias en Él y en nadie más. Amén. Porque Él nos hará dormir con la seguridad de que viviremos confiados. Amén. Seguros en Él. Amén. Gracias, Adolfo. Que Dios se siga bendiciendo con toda tu familia, con tus hijos, tus nietos y los bisnietos que Dios te dé, y que puedas disfrutar con el Dios maravilloso que nos has compartido el día de hoy. Gracias, Esteban. Un privilegio haber podido acercarme a la gente que escucha, y yo quiero finalmente decirles que este asunto es una lucha, ¿verdad? Es una lucha diaria. Hay una imagen que a mí me gusta mucho y que con esa quiero despedirme, con un Pedro asombrado, ¿verdad? Cuando Jesús le dijo, echa la red para el otro lado. Y entonces yo me imagino a Pedro tomado, cayó de rodillas ante Jesús, lo apretó de las piernas y le dijo, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Pero nada que lo soltó, Esteban. Ahí, apártate, le digo, pero no te voy a soltar, ¿verdad? Así debemos ser nosotros, asombrados por el milagro que vemos. Somos pecadores, pero no nos soltamos del Señor. Amén. El Señor nos bendiga. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Por nada estén angustiados, mas sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acciones de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén.